Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias a Dios. Ya estamos de vuelta después de andar por las tierras de Guatemala compartiendo y aprendiendo. Fue un buen tiempo junto a los pastores. Tuve la oportunidad de estar ahí con pastores amigos ya que no los veía hace muchos años. Todavía están y eso es bueno, ¿verdad? Y creo que ese siempre debe ser nuestra oración, que nos mantengamos firmes siempre en, eh, en el llamado que el Señor nos ha hecho. Eh, y yo creo que ese es el corazón y el deseo de cada uno de los pastores y los hombres y mujeres que estaban ahí en esta conferencia ahora el lunes y martes. Yo creo que debe ser el corazón de todos nosotros. Y Pablo, cuando les da esa exhortación a ellos en Hechos, en capítulo 20, los llama a eso, los llama a que ellos deben permanecer en humildad, en sencillez, enseñando la palabra, cuidándose de aquellos lobos que van a entrar y que van a venir, manteniéndose firmes en la gracia y en el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones para manifestarlo y entendiendo de que debemos poner, ¿ya?, delante de Dios todo lo que tenemos, entregárselo. A veces creo que como cristianos siempre tenemos ese problema, ¿verdad?, de entregar a nuestros hijos, entregar a nuestra esposa, entregar a nuestros recursos, ponerlo en las manos de Dios. Y eso yo creo que a veces nos cuesta, porque vivimos en este mundo y estamos a veces en esta lucha y en este conflicto, porque a veces siempre pensamos o podemos llegar a pensar que merecemos o lo necesitamos. A veces necesitamos mucho menos. Y a veces muchas cosas que no entregamos pueden impedir que nosotros seamos usados por Dios. Nos frenamos, ¿ya? A veces hay algo que usted tiene que es como el freno de mano en su vida espiritual. Y mientras usted no lo identifique y no lo entregue al Señor, va a ser muy difícil. Pablo dice que los entregó al Señor y a su palabra, a la gracia de Dios, a los creyentes. Bueno, todos nosotros tenemos algo que entregar. La iglesia es cela, yo la entregué al Señor, es del Señor. No depende de quién esté, depende de Dios, porque es de Él. Y nosotros también tenemos que comenzar a pensar en esa dirección. Pero fue muy lindo y gracias a Dios ahí estamos esperando, si Dios lo permite, nuestra conferencia el próximo año, también aquí en julio, donde algunos amigos ahí que estaban ahí, los invité a venir y vamos a ver si la fe les permite llegar aquí, ¿ya? Pero yo creo que sí, hay que orar ahí para que ellos vengan y estén compartiendo ahí. ¿Cuántos vieron las conferencias? ¿Alguien vio todos los estudios? ¿Cuántos vieron a Chubaca? ¿Vieron a Chubaca? Ay, grandísimo, sí, el pastor, ¿ya? Yo lo saludaba así y él me tenía que hacer así. Tremenda lección de, de fe y de confianza en Dios, ¿ya? Y él justamente habló acerca de eso, de entregar. Él tuvo que entregar a su hijo a las manos de Dios. Y Dios le dijo, ahí está conmigo. Entonces yo creo que es importante en este tiempo examinar nuestro corazón y ver qué cosas hay en nuestra vida que no le hemos entregado a Dios. Ponerlas en las manos del Señor. Dicho esto, vamos a abrir nuestras Biblias, porque aquí abrimos la Biblia, o prendemos el teléfono, o abrimos el iPad, en el capítulo 34 de
Jeremías. Ya ustedes estuvieron mirando el capítulo 33 y la promesa del Señor para el pueblo de Israel es algo que lamentablemente hoy día como que hay algunos que han perdido un poco eh, el norte en eso. Y la iglesia del Señor debe entender que, bueno, Dios tiene a su iglesia, pero también Dios tiene al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es una buena lección para nosotros de aprender. Acuérdense, Pablo dice en los Corintios, en el capítulo 10 de 1 Corintios, que las cosas que pasaron en el pasado con el pueblo de Israel fueron para que nosotros pudiéramos aprender de ellas. Cosas que no debemos hacer. Son lecciones importantes. Y yo creo que es importante que nosotros podamos enfocarnos siempre en mirar qué podemos aprender de lo bueno y lo malo que está ahí para saber qué hacer y saber qué no hacer. Y aquí en el libro de Jeremías estamos ante un periodo en la historia bastante oscuro para el pueblo de Israel, un tiempo de rebelión y de juicio que viene hacia ellos. Pero aún así, cuando el Señor termina el capítulo 33, le da esta promesa a ellos. A pesar de todo eso, a pesar de todo lo que va a venir, el Señor dice, si el sol deja de existir, si el día, la noche desaparecen, entonces voy a dejar de tener esta promesa o voy a dejar de honrar el pacto que he hecho con Israel. Pero como eso todavía sigue, y les promete, los que se van a ir cautivos van a volver. Esa es la promesa. Entonces ahí en el capítulo 33, ahora aquí en el capítulo 34, vamos a ver que Jeremías, el libro de Jeremías no está en este orden cronológico. Y estos capítulos 34 y 35, y de aquí más o menos muchos de estos en adelante, tienen que ver con este periodo cuando Israel, especialmente Jerusalén, estaba siendo asediada por Babilonia. O sea, los ejércitos de Babilonia se habían puesto afuera de Jerusalén y estaban asediando la ciudad. Y en este contexto en que ocurre esto, este capítulo 34, es como una sección desde el 34 hasta el 39, aquí, es esa experiencia que Jeremías tiene durante el asedio de Jerusalén en el año 588 hasta el 586 más o menos. Y aquí es donde él va a hablar acerca de esto. Y como dije, esto no está en este orden cronológico, no es que ahora sigue, después del 33, sigue el evento del 34, no. Es sencillamente el orden que Dios quiso que este libro tuviera y así fue y así lo tenemos. Y trae eventos para que usted y yo podamos conocer durante ese tiempo. Es como el libro de Apocalipsis, que tampoco está en orden cronológico. Entonces, a veces, como no está en orden, para muchos se confunden. Fíjense, los capítulos 34 al 38 que vamos a estar estudiando, no todos obviamente esta noche, son principalmente biográficos. Más bien tratan con los mensajes que Jeremías está dando. Tienen que ver con eventos que ocurren durante el reinado también de Joacín, cuando quema el rollo. Y aquí él lo trae otra vez y lo recuerda aquí. Otra vez vamos a ver que este tiempo es cuando Jeremías va a ser encarcelado y llevado a la cárcel porque lo van a considerar un traidor. Porque él decía que no pelearan contra Babilonia, que se entregaran. Entonces decía que él era un traidor y lo toman y lo van a llevar y lo van a poner y lo van a encarcelar. En el capítulo 39 de Jeremías trata sobre la caída de la ciudad. Trata ahí acerca de ese tiempo. Los capítulos 40 al 44 tratan sobre eventos que se desarrollan y se dan después de la caída. Después ya que cae, después ya que entran los ejércitos babilónicos, hay eventos ahí que se van a dar y Jeremías los va a narrar. Y luego del 45 al 51
trata sobre algunas profecías que tienen que ver con naciones gentiles. Vamos a ver que ahí Dios habla a través de Jeremías sobre algunas naciones que son mencionadas ahí. Y luego remata en el 52 con la caída de Jerusalén. Vuelve otra vez a mencionar esta caída. Entonces aquí en el capítulo 34 que vamos a empezar a mirar aquí esta noche, nos presenta la desobediencia del pueblo de Dios. En contraste, en el capítulo 35 nos va a mostrar la fidelidad de los que no eran pueblos de Dios, pero se mantuvieron fieles a una promesa. Y vamos a ver ahí algunos ejemplos y lecciones importantes que yo creo que son muy necesarias hoy día recordar. Entonces, comenzando aquí en el versículo 1, Dios le da esta advertencia a Sedequías, a este rey, y a todo lo que él estaba haciendo, que era en desobediencia a Dios. Este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje de Dios a este hombre y a esta nación. Y este es el mensaje que usted tiene para este mundo, la Biblia. Ese es el mensaje. A veces nosotros siempre estamos buscando dónde está el profeta, dónde está el profeta. La palabra profética más segura que tenemos es la Biblia. De ahí está el mensaje. Para estos hombres en este momento en el que estaban, el Señor les va a hablar de lo que va a venir, de lo que va a ocurrir. Para nosotros estamos mirando al pasado y podemos aprender de eso. Podemos ver que Dios es un Dios amoroso, pero también justo. Un Dios de gracia, pero también un Dios fuerte. Es que no pasará por alto el pecado de ningún hombre. Pero a todos los hombres, quieran o no, el hombre o estos grupos, para mí ya casi sectarios, ya, de iglesias que no hablan de que Dios da oportunidad a todos los hombres, yo creo que Dios le da a todos los hombres oportunidad. Porque es lo que veo en la Biblia. Y esto es lo que el Señor le está mostrando aquí a este hombre por medio del profeta Jeremías. Recuerden, Jeremías empieza siendo muy joven, muy niño. Señor, ¿cómo voy a ir yo a hablarle a estos? Aquí hay jóvenes, ¿ya? Algunos más jóvenes que otros. Y dice, ay, pero es que yo soy muy joven. No. El Señor le dice a Jeremías, vea lo que el Señor le dice a Jeremías, voy a poner yo mis palabras en tu boca. Y usted a lo mejor está diciendo, ¿y yo? Bueno, aquí la tiene. Estas son las palabras que Dios ha puesto para usted y que Dios le ha dado a usted. La Biblia. Y la puede compartir. Y puede enseñar y puede llevar el mensaje a aquellos que no conocen al Señor. Porque estamos viviendo tiempos bastante complejos. Bastante complejos. Entonces, fíjense, versículo 1 nos da aquí el tiempo en que se escribe esto. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano. Y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo. Ahora, aquí no nos dice exactamente ni nos da detalles de cuándo es esto. Pero como dije, probablemente por ahí en algún tiempo entre el 589 o 588 puede ser, es que donde se da esto, antes, con poco tiempo antes de la caída. Acuérdense, Nabucodonosor fue 3 veces hacia Jerusalén, sitió Jerusalén. En la primera vez se llevó cautivo a quienes, a Daniel y a todos los que estaban ahí. En la segunda vez se lleva cautivo a aquellos que estaban ahí, que eran parte del pueblo, como Ezequiel. Y aquí ya en la última, este hombre va a quemar todo. Va a quemar todo. Va a destruir todo. ¿Por qué? Porque este hombre había dejado personas ahí para que administraran. Ellos se rebelaron. ¿Y qué hicieron? Buscaron ayuda en Egipto. Ve al pueblo de Dios saliendo de Egipto buscando ayuda en Egipto. Es como la iglesia hoy día tratando de buscar ayuda del mundo. No hay. O pareciéndose al mundo. Entonces aquí, en este tiempo en donde ellos están,
Y el Señor le dice que aquí es donde Él le habla al pueblo, a este rey, y le dice así, versículo 2, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego específico. El mensaje de Dios es aquí en este punto es específico. Y le dice, ¿sabes qué, Sedequías? Dios va a entregar esta ciudad, no importa lo que tú hagas, porque ellos no se iban a arrepentir, no se habían arrepentido. Y ya desde el año 721 antes de Cristo, el reino del norte había caído. Estamos en el 588, o sea, todos esos años ellos vieron lo que Dios hizo con el reino del norte de Israel y no se arrepintieron. Hubieron esos destellos de luz, como que Josías y esos reyes, pero siempre volvían a lo mismo. Siempre se iban en contra de Dios. Y Dios cuando comienza a decir algo hay que prestar atención porque Dios es coherente, no como nosotros. No es como nosotros que hoy día decimos una cosa y cambiamos, no. Y aquí el Señor le está diciendo a ellos, y usted lo ve en el capítulo 21, capítulo 32, capítulo 37, capítulo 38, el mismo mensaje. El mismo mensaje es como el juicio viene, arrepiéntanse. Van a caer, pero arrepiéntanse. Y Dios puede tener misericordia de ellos aquí. Y fíjate, dice aquí que va a ser quemada la ciudad con fuego. Cuando leemos en el capítulo 7 de Jeremías, vea lo que ellos estaban haciendo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. A veces nosotros nos escandalizamos con lo que, ay, el pueblo de Israel, lo que hizo. Vea, la iglesia ha hecho esto mismo y peor a través de la historia. En nombre de Cristo han matado miles de personas. ¿Qué nos hace mejor que los judíos? Es la gracia de Dios. Es Cristo Jesús. Usted ve cuando ellos trataron de liberar y ve la historia. Pero vea lo que habían hecho estos hombres. En el capítulo 7 de Jeremías, verso 31. Yo creo que esto es coherente con el hecho de que Dios traiga fuego sobre esta ciudad. Y han edificado, dice, los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Estaban quemando a sus hijos. Los llevaban ahí y los quemaban. Cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. El aborto no es algo que ha subido al corazón de Dios nunca. Y nunca un cristiano tiene que estar de acuerdo con eso. Nunca. Es la vida de un inocente. Sí, ahora le llaman guisoto, células. Es la vida de Dios. Mis ojos, dice, vieron al Señor. El embrión vio al Señor. Y hoy día hay personas que vienen y defienden esto. Sí, hay opción. No, Dios nunca nos mandó a matar al inocente y de esta manera tan cruel. De esta manera tan cruel. Y el aborto es lo mismo. Es lo mismo. En el capítulo 19, versículo 5, dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos. En holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni vino a el pensamiento de Dios. No estaba. Entonces, aquí el Señor va a hacer, bueno, lo que ellos han estado haciendo, quemando a sus hijos, pensando que eso les iba a traer bendición, porque lo estaban haciendo en sacrificio, dice aquí, en holocausto a ese Dios. Esto va a cambiar mi vida, me va a hacer mejor, voy a poder hacer esto y esto, mentira. El juicio de Dios va a venir y va a venir tremendo. Y esto es lo que el Señor está diciéndoles a ellos aquí. El rey Joacín tomó el rollo en el capítulo 36, verso 32. Dice que tomó el rollo y lo quemó por fuego. Entonces aquí el Señor les dice,
pasar, viene Babilonia, va a destruir todo y no solo eso, sino que va a traer fuego. Va a traer fuego. Entonces, dice versículo 3, y no escaparás tú de su mano. ¿A qué le está diciendo esto? Al rey. Sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Aquí Jeremías tenía que decir un mensaje fuerte a este rey. No vas a escapar. No importa lo que hagas, no vas a escapar. Dios ya ha dicho que esto va a ocurrir. Va a ser llevado cautivo. Más bien dice aquí, vas a ver al rey. Pero fíjese lo que pasa en el capítulo 52. Vamos al final del libro. Lo bueno es que nosotros tenemos la historia aquí hasta al final. Ya sabemos. ¿Qué va a pasar con este hombre? Versículo 8 al 11. Aquí está ya la caída de Jerusalén. Dice en el versículo 8, y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías. Sedequías iba arrancando por los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Vea, estos que quemaban a otros hijos, vio a su hijo morir. Vio a sus hijos morir. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo, dice aquí, le sacó los ojos a Sedequías. Solo le sacó los ojos. ¿Ya? Y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Entonces aquí vemos que el Señor tenía un plan. Y se está cumpliendo. Este hombre no murió, pero vio a sus hijos morir, a sus príncipes morir, en la ciudad quemar, vio a Nabucodonosor cara a cara, y luego que me viste, me sacó los ojos. Ya, ¿alguien más usted sabe de que le hayan sacado los ojos? A Sansón, también judío. También un hombre que tenía probablemente una misión, una unción de parte de Dios. Pero se rindió a la carne, desobedeció a Dios y quedó ciego. Ciego. Aquí este va a entrar a Babilonia también, ciego. Pero si uno dice, bueno, duro es esto, ¿verdad? Pero yo veo gracia en esto, para este hombre. Porque va a tener tiempo de arrepentirse. O sea, uno dice, sí, terrible, los ojos fuera, sus hijos murieron. Pero bueno, tú te vas. Gracia o estar ahí como en el infierno, donde el gusano nunca muere, recordando todo lo que a lo mejor el profeta le dijo, lo que Dios habló a través de él, y él va a estar ahí. Y si se arrepiente, bueno, uno dice, ojalá no se arrepienta por lo malo que era, pero ¿cuánto nos ha pasado así a veces? Y ojalá que no. Que venga el Señor y se lo... Pero no. O sea, vemos cómo el Señor aquí en su misericordia le está diciendo a Sedequías, hay chance, tú no vas a morir. Hay chance de obedecer, hay chance de arrepentirse. Con todo eso, dice el verso 4, con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada. Entonces aquí le está diciendo, a pesar de la destrucción, tú no vas a ser asesinado, tú no vas a morir con la gente. A pesar de todo eso. En paz morirás, dice el versículo 5. Sin ojos, pero en paz.
Así como quemaron especies por tus padres, los reyes primeros que fueron ante ti, las quemarán por ti y te endecharán, darán cánticos de luto, diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Entonces, morirás en paz, le dice. ¿Será que se arrepintió? Pero eso es la palabra del Señor. Ahora, ¿para qué llegar a esto? Quedar ciego. ¿Por qué no arrepentirse antes? ¿Para qué llegar a perder esto o cualquier cosa? Por ser obstinados y por mantenerse en su rebelión en contra de Dios. Pero aún así, Dios siempre tiene gracia. Dios siempre actúa en gracia. Y habló el profeta, versículo 6. Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. En Jerusalén. Nada más vemos que el libro no está obviamente en el orden cronológico, porque este capítulo ocurre antes del 33, ¿ya? Antes del 32 y del 33, aquí. Vea lo que dice el 32. Ese lo estudiamos hace varios años, como hace un año atrás. O si no, este fue lo estudiamos. Daniel no leyó esto. No, no, sí lo leyó. Versículo 1, en el capítulo 32. Esto es lo que está pasando. Palabra de Jehová que vino Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Este es el contexto. El que estaba en la casa del rey de Judá. Y dice el versículo 3, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo así ha dicho Jehová? ¿Qué es lo que estaba profetizando? ¿Qué es lo que el Señor había dicho? He aquí yo traigo esta ciudad, yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Juicio es lo que él estaba profetizando. A nadie le gusta que profetice juicio. No, al final Dios nos va a salvar a todos si Dios es amor. No, Dios trae juicio. Sobre todo al que más luz se le ha dado, más se le va a demandar. Entonces, este era lo que él estaba diciendo. Bueno, aquí es el punto donde están. Ahora en el capítulo 34. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que este Jeremías era un traidor. Porque él les decía, ustedes no van a escapar de la mano de los caldeos. Entonces ellos pensaban, pero ¿cómo no vamos a escapar de la mano de los caldeos? Tenemos el templo, tenemos el arca, tenemos o lo que quedaba del templo. El arca probablemente ya no estaba ahí. Porque acuérdense que se llevaron todos los tesoros. Todos los tesoros. Entonces algunos dicen que la escondieron. Bueno, la cosa es que el arca ya no estaba ahí. Pero ellos pensaban que teniendo el templo estaba la presencia de Dios y eso les aseguraba seguridad. Un edificio. La verdadera seguridad la tenemos dentro, no afuera. Y es en Cristo, nosotros en este tiempo. Entonces, dice aquí el versículo 7. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, dice, contra Laquis. Esta era una de las últimas ciudades que estaba quedando, ya una ciudad fortificada que estaba en un monte como 48 kilómetros al suroeste de Jerusalén, que era una ciudad que ayudaba a que no se pasara gente, ya, de otros lados, de Egipto, de allá, y esa era una de las que quedaba. Y la otra ciudad que quedaba era Aseca, ¿ya? Porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Estos eran los dos últimos bastiones. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir que estos van a pedir ayuda a Egipto y este rey va a escuchar, de este Nabucodonosor, que vienen los de Egipto, entonces él va a dejar de sitiar por un tiempo Jerusalén.
va a destruir estas ciudades y luego va a ir en contra del ejército de Egipto. Y vamos a ver eso, que eso trae consigo algo en el pueblo de Israel, en Jerusalén. Pensaron, uy, se fueron los babilónicos. Se fueron, ya los salvamos. Pero Jeremías les va a decir, no, no se salvaron, van a volver, ellos van a volver. Porque el Señor ya lo había dicho. Entonces ellos estaban combatiendo aquí, estas eran los últimos bastiones. Y si usted investiga en Google, va a encontrar que hay restos y hay escritos de esas ciudades durante ese tiempo, donde ellos hablaban de que estamos atentos a las señales de Laquis o a la ciudad de Laquis o a las ciudades de Aseca, esperando porque eran los últimos bastiones, pero ya no hay señal, no hay luz. Al no haber luz, quiere decir que estas ciudades habían caído. Esos eran los escritos que ellos encontraban. Aseca ya no se ve, decían los de Laquis. Había caído. Y eso fue por ahí, por el año 1935, se hicieron excavaciones, ahí se encontraron. Se encontraron. Estamos hablando del 588, 587. ¿Quién vivía en lo que hoy día es lo que llaman la Franja de Gaza? ¿Quiénes estaban ahí? No, habían palestinos. Acuérdense, ya lo he dicho más de una vez, el palestino no es un grupo, es jordanos, egipcios, no es que vienen estos son de la línea palestina, ¿dónde está eso? No está. Pero ya estaban estas ciudades ahí en esas zonas, en esas áreas, cuidando y protegiendo. Estamos hablando de ¿cuántos años? ¿2500 años? 2500 años. Bueno, ¿qué ocurrió? Vea lo que ocurrió. Versículo 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después de Sedequías. Después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Aquí se va a promulgar un edicto, llamémosle así, en donde los esclavos van a ser liberados. Ahora, en la condición en la que esto se da, primero estaban cercados en asedio. Entonces ellos pensaban que estaban actuando de buena fe. Es como a veces cuando a usted le va algo mal y dice, Señor, hago un pacto y voy a dejar de hacer esto, voy a liberar esto, voy a cortar eso. El problema es que pasa aquí, es que esto no va a durar porque no es realmente de corazón, es algo emocional. Cuando estos se van y dicen, uy, ya se fueron, vengan los esclavos de vuelta, otra vez. Entonces, esto es lo que viene aquí. Palabra del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento usted va a encontrar 4 formas en las que un hebreo se podía convertir en un esclavo de otro hebreo. ¿Ya? Una de ellas es cuando se estaba en extrema pobreza, ¿ya? Y esta persona podía vender su libertad. Se vendía, Levíticos capítulo 25. Otra forma era que un padre vendía a una hija como sirvienta en un hogar, con la intención de que eventualmente algún día se casara con alguien de la familia a la que la estaba vendiendo. Éxodo 21. En caso de bancarrota, un hombre podía convertirse en siervo de sus acreedores. Segunda de Reyes, capítulo 4. O sea, si usted estaba bancarrota y le debía a alguien, aquí estoy. Por 6 años voy a trabajar para ti. Es lo que ellos hacían. Y esta es interesante, si un ladrón no tenía con qué pagar la restitución adecuada. Éxodo 22. Hay mucha gente que ha hecho mucho daño, robado y no repara realmente el daño, en lo económico, en lo que sea. Ahí lo que hacía era, si no tenía para pagar, para reembolsar 2 veces, 3 veces, 5 veces, depende de lo que fuera, bueno, vaya y trabaje. Vaya y trabaje. Coma lo que se gana. El Estado no te mantiene.
Porque al final, ¿qué hace el Estado? ¿Quién paga las cárceles? Nosotros, el impuesto. El Estado no tiene plata. El Estado recolecta fondos de quién? De lo que le cobra usted. Esa es la realidad. Pero ahí en este tiempo usted, ladrón, no puede pagar. Vaya, trabaje para esa persona. Hasta que complete lo que usted le debe a esta persona. Entonces, esta era la forma. Entonces había mucha gente en ese tiempo en donde existía así, pero era un tiempo limitado, máximo 6 años. Séptimo año, todos libres. Se acababa la deuda. Entonces, en la Biblia lo que está haciendo, y no tampoco piensen ustedes en esa esclavitud como que ustedes han visto de la gente afroamericana que llegaba, ¿verdad? De allá, en 1600 y todo lo demás. No era algo totalmente, había una, llamaríamos, humanización. Ellos trabajaban para ello, trabajaban en el campo y trabajaban para eso. Eso es lo que ellos hacían. Y este hombre lo que hacía era trabajar para pagar su deuda. Pero no era tampoco como los intereses de las tarjetas que a veces son impagables, ¿verdad? No, habían 6 años, séptimo año, váyase. Entonces aquí lo que hace este hombre es esto, ¿ya? Dejar libre, fíjese el versículo 9, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea. Ahora, este concepto de hebreo y hebrea es muy tiempo de éxodos, de Egipto. Le está diciendo aquí ya que la idea aquí era de que, acuérdense, ustedes hebreos fueron esclavos en Egipto y yo los saqué de Egipto. Es lo que el Señor hizo con ellos. Y que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. ¿Ya? Entonces aquí todos los hombres, todas las mujeres fueron liberados para que nadie se mantuviera en servidumbre, ya, hacia sus hermanos. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, hagámoslo porque estamos asediados, están los babilónicos al otro lado, hagamos algo como un pacto. Y cuando oyeron todos los príncipes, todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno a su siervo y a cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Entonces, como no estaban siendo asediados, dijeron, dejémoslos libres. Al final, parece que todos vamos a morir, así que dejémoslos libres aquí. Pero después, ahí por eso vean, versículo 11, se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. ¿Cambiaron de opinión? Otra vez, cambian de opinión. ¿Ya? La pregunta aquí es ¿después de qué? Porque dice, después se arrepintieron. ¿Después de qué? Bueno, de lo que estaba pasando. Como Babilonia se fue del asedio para ir a pelear contra los egipcios, entonces ellos dijeron, nos salvamos. Lo que no sabían ellos, bueno, el rey lo sabía porque Jeremías se lo había dicho, ellos van a regresar aquí. Entonces, fíjense aquí, la liberación de estas personas no fue realmente por compasión. No hubo compasión genuina, no hubo un verdadero arrepentimiento en estas personas, sino simplemente ellos dijeron, bueno, a lo mejor si hacemos esto puede que hagamos clic con Dios y Dios nos ayude a hacer algo. Y a veces podemos creer eso, que podemos como negociar con Dios, pactar con Dios. Señor, dejo de hacer esto y tú. Pero no se trata de eso. Porque a pesar de todo, recuerda una cosa, Dios te puede bendecir con o sin pacto o trato, o lo que tú quieras llamar, como lo quieras llamar. Y lo vemos así. Por ejemplo, Abraham, Dios bendijo a Abraham. Cuando fue a Egipto, ¿qué hizo Abraham? ¿Hizo lo correcto o lo incorrecto? Lo incorrecto. Y aún así salió de ahí y Dios lo bendijo.
Acuérdense, es la gracia, es el regalo de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Es la gracia de Dios. Entonces, volvieron estos hombres a su maldad, ¿ya? Se sintieron libres, pero otra vez traen a todos estos porque van a otra vez a caer en la cautividad, o sea, van a ser asediados. Pero aquí ya dijeron, no, ya estamos bien. Y a veces Satanás nos engaña así, a veces nos engaña, a veces pensamos que ya somos realmente libres en algo y él a veces envía algo y nos damos cuenta de que no somos libres. Es el engaño. Queremos, nos creemos libres, pero pasa un tiempo y nos volvemos otra vez al servicio de Satanás. No estoy diciendo que estemos ya sirviendo al diablo, pero a veces vivimos para el mundo. Para el mundo. Y volvemos así a ser esclavos. Esclavos otra vez del mundo. Nuestros deseos y todo lo demás y todo nuestro esfuerzo es apuntado hacia eso. Bueno, aquí ellos tuvieron un poquito de libertad por muy poco tiempo. Ahora vea lo que dice el versículo 12. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿ya? Otra vez aquí, en vista de lo que ustedes hicieron, viene palabra del Señor. Siempre Dios nos enseña por su palabra, siempre Dios nos muestra. Y Él nos ha dejado aquí la instrucción. Cuando a veces cometemos errores, a veces nosotros o fallas o pecamos, a veces tratamos de buscar la solución o la respuesta no en este libro, sino en lo que la gente piensa o en lo que la gente cree o en el libro tal o en el libro aquel. No, tenemos que venir a donde Dios nos habla por su palabra. Y sepan una cosa, que Dios no va a estar sobándonos la espalda. Él nos va a decir lo que es. Porque Él está más interesado en nuestra santificación que en nuestra felicidad y nuestra comodidad. Él quiere que seamos santos, separados para Él, que vivamos para Él. Entonces, Jehová responde aquí, así dice Jehová, verso 13, Dios de Israel, y yo hice pacto con vosotros, con vuestros padres, el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recuerden, ustedes fueron esclavos, les dice. Y vea lo que están haciendo. Recuerde, usted y yo hemos sido liberados de la esclavitud, pero a veces creemos y nos ponemos en una posición que no tenemos, se nos olvida eso. Y dejamos de ser misericordiosos, compasivos con los demás, con aquellos que están a veces todavía en esta condición de esclavitud. Y no mostramos la gracia y el amor de Dios de la manera en que Dios lo mostró a nuestra vida aquí. Entonces, ¿quiénes son los que deberían ser más pacientes, compasivos y amorosos en este mundo? Los creyentes, los cristianos. Y es, ustedes, dice, acuerden, estuvieron en cautividad, fueron esclavos. Dios nos liberó. Dice el versículo 14. Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano, de acuerdo a lo que la ley decía, hebreo, y usa el concepto aquí hebreo, que le fuere vendido. Literalmente habla de que se haya vendido a sí mismo. Este es lo que dice literalmente. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Otra vez, no obedecieron al Señor. No oyeron, no escucharon al Señor, no inclinaron su oído ante esta ley que el Señor había establecido. Y la idea era para, obviamente, poder ir poco a poco erradicando esto. 6 años y fuera y váyase, hágale. Éxodo 21:2 dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde.
libre. Cuando usted viene a Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, Dios lo deja libre y no te pide nada, pero más bien te da todo lo que necesitas. Nos llena con su Espíritu Santo y nos da su palabra para poder vivir esta vida en libertad plena y abundante. Y vosotros, dice el versículo 15, y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de los ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia, en la casa de la cual es invocado mi nombre. Entonces estos hombres lo que hicieron al hablar de un pacto es lo que hicieron un juramento. O sea, juramos en el templo, estaban en el templo, en la casa, dice, donde mi nombre es invocado. O sea, públicamente dijeron, vamos a dejar en libertad a estas personas. Es lo que ellos habían hecho aquí. En vez de hacer lo que era correcto y mantenerse ahí, dieron vuelta y comenzaron otra vez a hacer lo que es incorrecto, lo que es malo. Pero os habéis vuelto, dice, y profanado mi nombre. Ellos habían hecho un juramento. Acuérdense, la ley dice, no usarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Te prometo por Dios, por Jesús, por Jehová, o no sé. No, Dios no nos ha pedido eso. Pero bueno, ellos vinieron, profanaron su nombre, ya habéis vuelto a tomar a cada uno de sus siervos y cada uno a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Vea, aquí el Señor los está acusando a ellos de un crimen, profanar el nombre de Dios. Al someter otra vez a estas personas a esclavitud, rompieron su juramento. Tomaron el nombre de Dios en vano. Rompieron el pacto. Contaminaron el nombre de Dios. Y esta es la idea aquí de esta palabra. Profanar tiene esa idea. Perforar. Contaminar. Esto es lo que ellos hicieron. Y a veces nosotros, a lo mejor no hacemos un pacto así, pero a veces con nuestra boca profanamos el nombre de Dios. Con lo que decimos. Con lo que a veces expresamos hacia otros. Entonces debemos tener ese cuidado aquí. Deshonraron el templo. Ahora, ¿quién es el templo ahora? Nosotros. Cuando usted no habla correctamente, está deshonrando el templo de Dios. Cuando dice cosas que desagradan a Dios, es lo que está haciendo. ¿Por qué hicieron ellos esto? Porque consideraron el templo algo ordinario, algo ya, sí. Recuerde lo que dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 6. Hemos sido comprados por sangre, precio que se pagó fue la sangre. Y ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya no sois vuestros, dice, somos de Él. Entonces debemos tener ese cuidado aquí en nuestra forma de hablar, en nuestra forma que nos movemos, en la forma en que nos vestimos, en la forma en que actuamos. Nosotros necesitamos ver eso porque si no, podemos perder esta perspectiva. Somos templo del Espíritu Santo. Y a veces se profana muy fácilmente. Muy fácilmente. No se le da eso. La importancia, la relevancia que tiene en la vida de nosotros como cristianos. Entonces, sus motivos aquí eran totalmente equivocados. Su devoción era una devoción hipócrita. Y no solo eso, sino que su corazón era superficial y lamentablemente impenitente. No se habían arrepentido. ¿Se acuerdan que Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está ahí? Bueno, ellos lo que hacían era eso, usaban esto. Terminemos aquí, versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová
Vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre. Esto iba a ser con el juicio que iba a venir con Babilonia. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Voy a liberar. ¿Qué es lo que voy a liberar? Ya que ustedes no liberaron a los esclavos, yo voy a liberar el juicio. Voy a traer espada, peste y hambre sobre ellos. Cada uno de los moradores de Jerusalén. Los voy a entregar, dice, a todos los reinos. Ahora, el ejército de Babilonia estaba compuesto por, diríamos, muchos grupos, muchos países. Entonces, por eso decía todas las naciones, todos los que estaban ahí, todos se iban sumando y anexando ahí. Y iban a ser parte de esto. Y entregaré a los hombres, dice versículo 18, que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Esta era una forma en donde ellos hacían un pacto. ¿Se acuerdan en Génesis 15? El que pasó no fue Abraham, el que pasó fue el Señor. Demostrando ahí el pacto, el que estoy haciendo y que va a cumplirlo. Cúmplalo tú o no, soy yo. El de compromiso era el Señor. Y Él lo cumplió. Bueno, aquí está dando esta misma idea. Estos hombres no cumplieron el pacto. La palabra pacto literalmente es cortar. Es lo que hacían, es lo que dividían el animal y pasaban en medio de ahí. Y cuando usted habla aquí es cortar un pacto. Cuando no se hace un pacto es cortar un pacto, dejarlo inválido. Lamentablemente ellos no cumplieron aquí, no cumplieron. Entonces, aquí estos dos pedazos que eran sacrificados y eran puestos en el medio, ¿ya? Si no se cumplían cuando usted pasaba, lo que hacía era que esto se transformara en maldición para usted. Traía juicio a su vida. Si usted no cumplía eso, usted iba a ser cortado como esos animales que habían sido cortados. Esa era la idea de eso. Ahora obviamente sabemos que el Señor cumplió. Estos hombres no. Y el Señor va a traer juicio aquí. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. O sea, el Señor dice, no hay escapatoria. El juicio viene. El juicio viene. Entonces, Dios va a traerlos aquí, a este juicio. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. Claro, ellos estaban felices, se fue por un tiempo. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego y reducirá a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Entonces, aquí el Señor les dice, esto es lo que va a pasar. Va a venir juicio. Por un tiempo el asedio se quitó, pero no piensen que se libraron. No piensen que se libraron. Ahora, puede pasar en nuestra vida y hay que tener cuidado en eso. Porque podemos caer en pecado y pensar, uy, no vino juicio. Todo bien, todo sigue igual, ni un rayo, nadie. Recuerda, Dios es paciente, pero no tome su paciencia como que Él no sabe lo que está pasando. Él, en su momento, va a traer juicio. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dejar que sigamos o vivamos en pecado, porque nos ama mucho.
Nos ama demasiado. Pero a veces nosotros pensamos que sí puede ser, ya, pero no. Dios nos disciplina. La disciplina nunca es para destruir, siempre es para corregir. Recuerden, papás, mamás, disciplina es para corregir, no para destruir. Pero si no lo disciplinas, lo estás destruyendo a tus hijos. Tienes que disciplinarlos, enseñarles que cada acto tiene consecuencia. Cada acción tiene una consecuencia. Y en la vida del cristiano es lo mismo. Aquí, en este caso, Dios va a traer de regreso a Babilonia para que sean ese instrumento de juicio para el pueblo de Israel. Entonces, ahora Dios nos dice y nos muestra su gracia y nos enseña. Entonces, si hay algo que no está bien, yo, bueno, debo arrepentirme porque sepa una cosa, Dios va a traer juicio. Dios va a traer juicio. Por eso, si oyeres su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy. Dios no habla de mañana, no, hoy. ¿Por qué? Porque mañana puede ser tarde. Entonces, venga y póngase a cuenta. No estoy diciendo venga aquí al frente, no, venga delante del Señor y pida perdón. Y obviamente pedir perdón no solamente significa llorar esas lágrimas de cocodrilo. Ay, Señor, perdona. Pare de hacer lo que está haciendo. Gire, dé la vuelta. Porque eso es verdadero arrepentimiento. Cambiar de mente, girar 180 grados. Si está para allá, bueno, ahora queda mirando para allá. De eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es dejar de hacer algo, que sí es importante, pero también es volvernos hacia el lugar correcto, es ir hacia Dios. Entonces, cuando nos arrepentimos realmente es cuando nos volvemos a Dios. Y Dios, que es fiel y justo, ¿qué hace? Nos perdona. Nos perdona, esa es la gracia de Dios. Entonces, medite, ore y pídale al Señor, como el salmista. Salmo 139. Muéstrame, oh Dios, si hay perversidad en mí, si hay algo que está mal. Hay gente, uno dice, bueno, voy a orar. Sabemos cuando la cosa no está bien. No hay comunión, no hay oración, no hay lectura. No hay prioridades en lo eterno. Porque hacia allá nos lleva la carne, el pecado, el mundo y Satanás. Lejos de Dios. Pero también a veces hay cosillas que uno piensa que están bien y no están bien. Y ahí es donde el Señor, muéstrame, enséñame, guíame por tus sendas. Y Él lo va a hacer. Porque Él ama hacer eso. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Las que sean necesarias. Es paciente. Pero no abuse. Porque no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre, dice Jehová. Entonces, si el Señor les habló, lo mejor que hacer es escuchar, obedecer y arrepentirse. Y seguir adelante. Oremos. Señor, te damos gracias esta noche por este tiempo, por tu palabra. Y oramos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a examinar nuestro corazón, que nos examinemos, Señor, y que veamos dónde estamos. Porque esto no es algo que se trate de algo temporal o pasajero, sino de eterno. Eternidad contigo o sin ti. Y ayúdanos, Señora,
poder volvernos a ti si nos hemos alejado de ti. Tú eres bueno, Señor. Nos has traído hasta este día, hasta este lugar, a este local con un propósito. Es porque nos amas. Y oro, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga esa convicción y que cada uno, Señor, pueda examinar y arrepentirse si hay pecado, si está pecando o si pensaba hacerlo. Te lo pido, Señor. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga esa convicción. Puedan venir a ti, Señor, en un arrepentimiento real y genuino. Te lo pido, Señor. Y gracias por hablarnos antes de tiempo, durante la situación o después. Es tu gracia, Señor. Y oro, Señor, para que tú nos guardes al volver a nuestros hogares y que nos ayudes, Señor, si hay algo que no hemos entregado a ti, que lo hagamos. Te lo pedimos, Señor, y oramos. En nombre de Jesús. Amén.